Buenos días, nosotros somos el equipo número 1, presentaremos fisiología cardiovascular. Los integrantes son Diana Laura de la Torre Ceballos, Esmeralda Jocelyn Cordero Martínez, Rodrigo Jaciel Medina Hernández, Elaine Samaniego Adame y su servidor, Jason Arturo Gómez Sánchez. Para comenzar, veremos la fisiología del músculo cardíaco. Siguiente, por favor. Para comprender la fisiología debemos conocer los componentes del corazón. Si bien, como sabemos, está compuesto por músculo cardíaco, hay ligeras diferencias regionales. Estas diferencias recaen en características histológicas y funcionales. El corazón está compuesto por tres principales tipos de músculo: el miocardio ventricular, miocardio auricular y fibras especializadas de excitación y conducción. Siguiente, por favor. Para comenzar, veremos las diferencias histológicas. Las diferencias las podemos ver en estas dos imágenes que puse en pantalla. Se diferencian en cuanto al grosor de las fibras y el diámetro de las células. Como podemos ver, el ventricular tiene células más anchas y de un diámetro mayor, y el auricular más delgadas y de un diámetro menor. Si bien esto puede ser porque el número de aumentos de la fotografía es mayor en una que la otra, los puse para ejemplificar de manera fácil que cada una de las células son diferentes dependiendo de la región en la que se encuentra, ya sea auricular o ventricular. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a las diferencias funcionales, el auricular y el ventricular se comprenden de manera muy similar al músculo cardíaco, al músculo esquelético, disculpen, exceptuando la duración de la contracción, que es mucho mayor en el caso de las fibras cardíacas. Por otro lado, las especializadas, excitables y de conducción, lo hacen débilmente porque tienen pocas fibrillas contráctiles, como podemos ver en la imagen de la derecha, en las que puse unas fibras de Purkinje, que son un tipo de fibras especializadas que se encuentran en el corazón de conducción. Entonces, las fibras de Purkinje y las demás fibras especializadas tienen descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador y controlando los latidos rítmicos cardíacos. Es decir, que este tipo de fibras, por ejemplo las de conducción, controlan el movimiento rítmico cardíaco. Siguiente, por favor. Antes de pasar a este tema del músculo cardíaco como es in situ, es importante recalcar algunas características histológicas del músculo cardíaco. Como podemos ver en la imagen, las fibras musculares están dispuestas en un retículo de modo que se dividen, se combinan y se separan nuevamente. El músculo cardíaco tiene miofibrillas típicas con filamentos de actina y miocina, como lo es en el músculo esquelético. Y pues, se contrae de la misma manera, deslizándose entre sí durante una contracción, como lo hace el músculo esquelético, pero como ya sabemos, con una mayor duración. Funcionalmente, el músculo, como lo vemos en el título, es un sinsitio. ¿Qué quiero decir con sinsitio? Que las células están interconectadas de tal forma que cuando se excita una de estas, el potencial de acción se extiende a todas ellas. El sinsitio está constituido por numerosas células individuales, es decir, los miocitos, conectadas entre sí por uniones tipo gap y desmosomas. A través de estas uniones, es decir, el tipo gap y desmosomas, los iones pueden moverse fácilmente y por tanto transmitir los potenciales de acción más rápido. Siguiente. Bueno, pues yo les voy a hablar de los potenciales de acción en el músculo cardíaco. Siguiente, por favor. ¿Qué es el potencial de acción? Es una fibra muscular ventricular que en promedio mide como aproximadamente 105 microvolts, lo cual significa que si aumenta a un tipo positivo ligeramente es de aproximadamente de 20 megavolts, y si es negativo su valor de aproximadamente menos 85 megavolts. Siguiente. ¿Qué procede el potencial de acción prolongado y la meseta? El potencial de acción prolongado
y su meseta, mientras que el músculo esquelético lo tiene, mientras que el músculo esquelético no lo tiene, ya que esto se da que el potencial de acción del músculo esquelético está prolongado por casi completo, por su abertura súbita de grandes números, ya sean canales de rápido sodio. En diferencia de los canales del músculo cardíaco, sus canales son de sodio y calcio que abren con lentitud, lo cual es más importante que permanezcan abiertos durante varias décimas de segundo. Siguiente. A diferencia de esto, entre el músculo cardíaco y el esquelético se ayuda a explicar tanto el potencial de acción prolongado como su meseta. Siguiente. Su velocidad de conducción a las señales del músculo cardíaco. Su velocidad en el sistema especializado de conducción en sus fibras de Purkinje es de hasta 4 metros por segundo en la mayoría de sus partes del sistema, lo cual permite racionalmente su señal excitadora hacia diferentes partes del corazón. Siguiente. Su periodo de refractorio del músculo cardíaco. Esto es normalmente del ventrículo, ya sea de 0.5 o 0.30 segundos, que es aproximadamente la duración del potencial en su meseta de prolongado. Su periodo es relativamente adicional de aproximadamente 0.05 segundos, durante el cual es más difícil de lo normal excitar el músculo. Siguiente. Los fenómenos de un latido a otro se le conoce como ciclo cardíaco. Siguiente, por favor. El ciclo cardíaco se inicia por un potencial de acción en el nódulo sinusal, que este se localiza en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca de la vena cava superior. El potencial de acción viaja desde ahí por las dos aurículas y atraviesa las válvulas auriculoventriculares hasta los dos ventrículos. Debido a esto, hay un retraso de 0,1 segundo, permitiendo que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando sangre a los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. Siguiente, por favor. Las aurículas actúan como bombillas de cerrado para los ventrículos y estos a su vez son la principal fuente de la potencia para mover la sangre por todo el cuerpo. Es decir, que los ventrículos vienen siendo la bomba final que hace que la sangre llegue a todo el cuerpo. En cuanto a la diástole y la sístole, el ciclo cardíaco formado por un periodo de relajación se conoce como diástole y seguido de un periodo de contracción, y este viene siendo la sístole. Es decir, que la diástole, por ejemplo, cuando cerramos el puño viene siendo diástole y cuando lo abrimos, expandemos los dedos, es la sístole. Entonces, durante la duración del ciclo cardíaco, el tiempo que dura, más bien, incluida la sístole y la diástole, es igual al valor de la frecuencia cardíaca. Es decir, no sé, 120 sobre 60 viene siendo la duración del ciclo cardíaco. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver las primeras 3 curvas superiores, que viene siendo la primera, la roja, roja-naranja, muestra los cambios de presión en la aorta. La de color azul muestra los cambios de presión en el ventrículo izquierdo y la de color como amarillo muestra los cambios de presión en la aurícula izquierda. La cuarta curva, que viene siendo la de color rosita, muestra el volumen ventricular izquierdo, mientras que la quinta, que es la línea verde, muestra un electrocardiograma.
Y la sexta, un fonocardiograma, perdón, que viene siendo los ruidos que produce el corazón mediante el ciclo cardíaco. Siguiente, por favor. Durante el aumento de la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo disminuye al igual que las fases de relajación y contracción. En una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto, la sístole es igual a 0,4 del ciclo completo. En un triple de lo normal, la sístole es aproximadamente de 0,65 del ciclo completo, por lo que permite el llenado correcto, por lo que no permite el llenado correcto de las cámaras cardíacas antes de la contracción. Esto por el poco tiempo de relajación. Siguiente, por favor. Aproximadamente un 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos. A veces, antes de que se contraigan las aurículas, esto ocurre de manera continua. Después de la contracción, estas aumentan un 20% el llenado de los ventrículos. Por lo tanto, las aurículas, simplemente como bombas de cebado, aumentan la eficacia del bombeo hasta un 20%. Es decir, que a pesar su capacidad máxima podría ser de un 80%, pero ellas llegan a aumentarlo un 20%, que sería el total del 100%. Siguiente, por favor. Durante la sístole se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda, porque las válvulas auroventriculares están cerradas, por lo que apenas termina la sístole y las presiones ventriculares disminuyen. El aumento moderado de presión que se genera en las aurículas hace que se abran las válvulas auroventriculares y que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos. El llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole solo fluye una cantidad pequeña de sangre a ventrículos. Esta es la sangre que hace su recorrido llegando directamente a los ventrículos. En el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y dan un impulso de entrada de sangre hacia los ventrículos. Con esto me refiero a que en el último tercio es en donde existe, como quien dice, la última bomba que hace que llegue completamente la sangre a todo el cuerpo. Es el responsable del 20% aproximado del llenado de los ventrículos durante cada ciclo cardíaco. El siguiente, por favor. El vaciado de los ventrículos durante la sístole se divide en dos periodos, que viene siendo el periodo de contracción isovolumétrica y el periodo de relajación isovolumétrica. Hablando sobre el periodo de contracción isovolumétrica, después de la contracción aumenta la presión ventricular, ocasionando un cierre de las válvulas auroventriculares. Luego se necesitan de 0.2 a 0.3 segundos aproximadamente para que el ventrículo aumente la presión y puedan abrirse las válvulas auroventriculares y las semilunares contra las presiones de la aorta y de la arteria pulmonar, para lo que se produce la contracción en los ventrículos, pero no el vaciado. A este periodo, a esta fase, lo que les decía, que existe una contracción, a esto se le conoce como el periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. Pues se refiere a un aumento de tensión del músculo, pero con acortamiento nulo de las fibras musculares. Durante el periodo de eyección, la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de los 80 mmHg, ocasionando que se abran las válvulas semilunares e inmediatamente comiencen a salir la sangre de los ventrículos, por lo que un 70% del total de la sangre se vacía ahora sí en el primer tercio del periodo de eyección y el 30% restante durante los tercios siguientes. El primer tercio se le conoce como periodo de eyección rápida y los 2 tercios y 3 tercios es el periodo de eyección lenta. La siguiente, por favor. El periodo de relajación isovolumétrica existe al final de la sístole. La relajación ventricular comienza, lo que permite que disminuyan las presiones interventriculares
derecha y izquierda rápidamente. Las presiones elevadas empujan la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórticas y pulmonares. Como podemos ver aquí en la imagen, viene siendo la gráfica, como quien dice, del periodo de relajación. Durante 0,3 o 0,6 segundos, el músculo cardíaco se relaja, dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. En este periodo, las presiones intraventriculares disminuyen y regresan a sus bajos valores diastólicos. Y como podemos ver, pues es como un ciclo. La siguiente, por favor. En cuanto a la función de las válvulas auroventriculares impiden que sea imposible regresar sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Y las válvulas semilunares impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y la pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Esto quiere decir que, por ejemplo, mientras uno está oprimiendo, el otro está abriendo y luego, y así constantemente. Por ejemplo, el de arriba oprime, el de abajo abre, el de abajo oprime, el de arriba abre, y estas válvulas lo que hacen es que impiden que la sangre regrese al ventrículo o bien a la aurícula. Para el ventrículo izquierdo se cierran y abren pasivamente, es decir, se cierran cuando un grado de presión empuja la sangre hacia atrás y se abren cuando un grado de presión anterograda fuerza la sangre al frente, como lo que les mencionaba anteriormente. No abren cuando la sangre quiere regresar, sino que únicamente para que siga su flujo. Y esto únicamente lo hacen mayormente las válvulas semilunares porque son más fuertes que las válvulas auroventriculares, que son más delgadas. Y como podemos ver en la imagen, las dos válvulas más grandes son las válvulas auroventriculares, que vienen siendo la tricúspide y la mitral, mientras que las semilunares son las dos más chiquitas, que son la aórtica y la arterial. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio, no se oye la apertura de las válvulas, porque este es un proceso relativamente lento que normalmente no hace ruido. Sin embargo, cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran bajo la influencia de los cambios súbitos de presión, y esto genera un sonido que viaja en todas las direcciones a través del tórax. Cuando se contraen los ventrículos, primero se oye un ruido, que está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Esta vibración tiene un tono bajo y es relativamente prolongada, y a esto se le conoce como el primer tono cardíaco. Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole, se oye un golpe seco y rápido, porque estas válvulas se cierran de forma muy rápida y los líquidos circundantes vibran durante un periodo corto, y a esto se le llama como segundo tono cardíaco. Generación de trabajo del corazón. Siguiente. El trabajo sistólico del corazón en cantidad de energía convierte el trabajo durante cada latido cardíaco mientras bombea sangre hacia las arterias. Primero, la producción se utiliza para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto denomina un trabajo de volumen-presión o trabajo externo. El trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente aproximadamente una parte del trabajo del ventrículo izquierdo, debido a la diferencia de 6 veces de las presiones sistólicas. Siguiente. El análisis gráfico del bombeo ventricular, como la curva de precisión sistólica, se determina registrando la presión sistólica que alcanza durante la contracción ventricular cada volumen de llenado. Durante la contracción ventricular
la presión sistólica aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo de volumen ventricular entre 150 a 150 MI. Siguiente. El diagrama volumen-presión durante el ciclo cardíaco de trabajo cardíaco se divide en 4 fases, que es la fase del periodo de llenado, la fase del periodo de contracción, periodo de eyección, que es la fase 3, y la fase 4, que es periodo de relajación isovolumétrica. Siguiente. Los conceptos de precarga y poscarga se evalúan en propiedades contráctiles del músculo. Es importante especificar que el grado de tensión de dicho músculo comienza a contraerse y se denomina precarga. Y para especificar la carga contra el músculo, ejerce fuerza contráctil que se denomina poscarga. La poscarga del ventrículo es la presión de la aorta que sale del ventrículo. Siguiente. Ahora pasemos a la energía química necesaria para la contracción cardíaca, es decir, la utilización de oxígeno por el corazón. Siguiente, por favor. Como mencionamos anteriormente, el músculo cardíaco, al igual que el esquelético, tiene muchas similitudes. Una de estas es que utiliza energía química para poder realizar el trabajo de contracción. Como dice en la diapositiva, del 70 al 90% proviene de metabolismo oxidativo de ácidos grasos. Es decir, el esquema, aquí al lado tenemos un esquema de beta-oxidación, que sería el tipo de catabolismo que utilizan mitocondrias para procesar los ácidos grasos. Y otro 10 a 30% procede de otros nutrientes, especialmente lactato y glucosa. Ese 30 y 10% que sobra lo proviene de, como ya mencioné, lactato y glucosa. Siguiente, por favor. La utilización de oxígeno y energía. El área sombreada que vemos en la imagen de la derecha corresponde al consumo de oxígeno y energía química invertidos durante la contracción. La parte roja, representa el trabajo externo. Y otra porción, la de verde, la que vemos más pequeña, se refiere al trabajo adicional que se denomina como energía potencial. El trabajo adicional que podría realizar el corazón, más específicamente los ventrículos, si se debería vaciar por completo toda la sangre en la cámara en cada contracción. Es decir, si solamente es necesario desahogar el nivel de sangre, los ventrículos lo hacen. Y es entonces que se usa esta energía. Lo cual nos lleva a la eficiencia de la contracción cardíaca. La mayor parte de la energía se convierte en el calor y una porción mucho menor en trabajo. La parte de trabajo con respecto al gasto de energía química total se le denomina cardíaca o simplemente eficiencia cardíaca. La eficiencia máxima de un corazón sano está entre el 20 y el 25%, y cuando este está enfermo, es de un 5 o 10% de eficiencia cardíaca. Bien. Regulación del bombeo cardíaco. Cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 61 de sangre por minuto, y durante el ejercicio intenso o alguna actividad, esta cantidad puede llegar a ser de 4 a 7 veces más. Los mecanismos más básicos mediante los cuales se regula el volumen que bombea el corazón son 2. La regulación cardíaca intrínseca del bombeo está en respuesta a los cambios de volumen de sangre que fluye hacia el corazón, y el control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo.
Primero vamos por la regulación intrínseca. Esta también aborda el mecanismo de Frank-Starling. La cantidad de sangre que bombea al corazón cada minuto está determinada en gran medida por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas, y a esto se le conoce como retorno venoso. Todos los tejidos periféricos del cuerpo controlan su propio flujo sanguíneo local, y todos los flujos tisulares locales luego se combinan y regresan a través de las venas hacia la aurícula derecha. Aquí tenemos el funcionamiento del mecanismo de Frank-Starling, que dice que cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco se distiende hasta una mayor longitud, y esta distensión genera que el músculo se contraiga con más fuerza, ya que los filamentos de actina y miosina se desplazan hacia un grado de superposición más óptimo, y gracias a todo esto, el ventrículo, debido al aumento de la función de la bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias. Ahora tenemos las curvas de función ventricular. Estas se utilizan para expresar la capacidad funcional de los ventrículos de bombear sangre. Y a medida que aumenta la presión auricular de cada lado del corazón, el trabajo sistólico de ese lado aumenta hasta que se alcanza el límite de la capacidad del bombeo del ventrículo. Aquí tenemos la curva de función ventricular, que en sí son otra forma de expresar el mecanismo de Frank-Starling del corazón. Y a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a presiones auriculares más altas, se produce un aumento del volumen de los dos ventrículos y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, haciendo que el corazón bombee mayor cantidad de sangre hacia las arterias. Ahora tenemos el control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos y parasimpáticos inervan de forma abundante el corazón. La cantidad de sangre que se bombea cada minuto, que se le llama gasto cardíaco, con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por la estimulación simpática. Y por el contrario, el gasto cardíaco se puede disminuir hasta un valor tan bajo, 0 o casi 0, por la estimulación parasimpática o vagal. Entrando ya en los estímulos simpáticos, estos provocan una estimulación, y esta estimulación simpática puede aumentar la frecuencia cardíaca desde 70 latidos por minuto hasta 180, 200 e incluso 250 latidos por minuto. Y también puede aumentar la fuerza de contracción cardíaca hasta el doble de lo normal. Esto aumenta el volumen de sangre que se bombea y también la presión de eyección. Los estímulos parasimpáticos. Una estimulación intensa de las fibras parasimpáticas de los nervios vagos que llegan al corazón puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos. Sin embargo, después de esto el corazón habitualmente escapa y alcanza una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, mientras que sigue la estimulación parasimpática. Entonces en esta interrumpe el latido cardíaco durante segundos. Y la estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de contracción del músculo cardíaco en un 20 o un 30%. Ya por último, tenemos los efectos de la temperatura en la función cardíaca. Estos son muy relevantes, ya que el aumento de la temperatura corporal produce un aumento de la frecuencia cardíaca, que puede ser hasta el doble de lo normal, y el descenso de la temperatura genera una gran disminución en la frecuencia cardíaca, y esto hace que nada más se generen unos pocos latidos por minuto. Y estos efectos se deben al hecho de que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco. Bueno, ahora vamos a hablar del control local del flujo sanguíneo en respuesta de las necesidades tisulares. Bueno, uno de los principios fundamentales de la función circulatoria es la capacidad de cada tejido de controlar su propio flujo sanguíneo local. Bueno, esto es en proporción a la necesidad metabólica de cada uno. Siguiente, por favor. Entre las necesidades específicas del flujo sanguíneo en los tejidos tenemos aporte de oxígeno a los tejidos, eliminación de dióxido de carbono de los tejidos, transporte de varias hormonas y otras sustancias, otros nutrientes como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, y mantenimiento de las concentraciones adecuadas de otros iones en los tejidos. Siguiente, por favor. Bueno,
En general podemos encontrar algunos órganos que tienen algunas necesidades especiales, como por ejemplo tenemos la piel, en la que su flujo sanguíneo determina la pérdida de calor corporal y de esta forma se controla la temperatura. Como otro ejemplo, tenemos el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones. Esto permite que estos excreten los productos de desecho del organismo y así se regulan los volúmenes de líquido y los electrolitos. Siguiente, por favor. Variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos. Como podemos ver en la tabla, dependiendo del tejido y del órgano, va a variar mucho la cantidad de flujo sanguíneo de estos. Como por ejemplo, podemos ver en el tejido tiroideo suprarrenal una gran cantidad de flujo sanguíneo, que puede ser de varios cientos mililitros por minuto por 100 gramos. Otro ejemplo es que tenemos el hígado, que son un total de 1.350 mililitros por minuto. Por contraparte, tenemos tejidos que tienen un muy poco flujo sanguíneo. Por ejemplo, los músculos inactivos, que tienen un total de 750 mililitros. Es muy importante y muy sorprendente, a pesar de esto, de que el músculo constituye entre el 30 y el 40% de la masa corporal, el flujo sanguíneo que corre en inactividad es muy pequeño. Pero, al hacer alguna actividad física, podemos ver que el flujo sanguíneo puede aumentar incluso 60 veces o 20, aumentándose muchísimo la cantidad. Siguiente, por favor. Importancia del control del flujo sanguíneo de los tejidos locales. A veces podemos pensar como, ¿por qué el cuerpo no se mantiene bombeando la misma cantidad de flujo sanguíneo todo el tiempo, como para que nunca se agote y los tejidos siempre tengan la nutrición adecuada? Pero la respuesta por lo que esto no es posible es porque para esto se requeriría muchas más veces el flujo sanguíneo del corazón que pueda bombear. Hay estudios que han demostrado que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares. O sea, no se necesita ni más ni menos, sino que exactamente lo que es necesario. Por ejemplo, hay tejidos que necesitan una administración de oxígeno más importante. En esta, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es poquito mayor de lo que es necesario. Pero nada más de eso. Este mecanismo ayuda a controlar el flujo sanguíneo local de una forma muy exacta. De esta forma, los tejidos casi nunca padecen una deficiencia nutricional de oxígeno y, a pesar de todo esto, el corazón y su carga de trabajo se mantienen al mínimo, o sea que estamos previniendo que se agote. Siguiente, por favor. Los mecanismos de control de flujo sanguíneo se pueden dividir en dos fases. Siguiente, por favor. A corto plazo y a largo plazo. Hablando acerca de la fase de corto plazo, hace referencia a cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, que se producen en segundos o minutos, proporcionando rapidez. El flujo tisular aumenta siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Para esto existen dos teorías sobre el corto plazo. La primera teoría es la teoría vasodilatadora, que establece que a mayor metabolismo o menor disponibilidad de oxígeno y nutrientes, hay una mayor velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en la célula. Los vasodilatadores que secreta la célula pues son la adenosina, el dióxido de carbono, los compuestos de fosfato de adenosina, la histamina, el potasio, el hidrógeno. Se cree que la adenosina es el vasodilatador más potente por ser un resultante de la formación del adenosintrifosfato, que como podemos ver, más bien como sabemos, pues para este se utiliza el oxígeno. La segunda teoría es la falta de oxígeno. Esta es la más aceptada, aunque no únicamente se habla de la falta de oxígeno, sino también de la falta de los otros componentes que ahorita mencionaré.
Para la contracción del músculo liso se necesita ATP y para la formación de ATP, además de oxígeno, se necesita la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, la tiamina, la niacina y riboflavina. Estos son los que participan en la formación de ATP. Ya como les mencionaba, con la falta de algunos de estos, incluyendo el oxígeno, disminuiría la formación de ATP, por lo tanto, el músculo liso de la arteriola no se contrae. Sería más difícil que se contrajera por falta de energía. No obstante, teniendo pues una buena cantidad de ATP, una buena cantidad de energía, existe como consecuencia que el músculo liso se dilata y hay un mejor flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Dentro de este mecanismo de corto plazo, existe algo que se le llama la hiperemia. Para saber qué es la hiperemia, pues significa el aumento del flujo de sangre en un tejido, como por ejemplo cuando se irrita el ojo, que empiezan a salir muchas venitas, que se ve más rojo, eso se le llama hiperemia. Pero bien, la hiperemia se divide en dos, que puede ser la hiperemia reactiva. Esta se da en un tejido muscular que recibe un flujo de una arteriola, pero se bloquea el flujo. Pero cuando este se desbloquea, aumenta de 4 a 7 veces lo normal. Es decir, que el flujo total que se libera después del bloqueo es igual al flujo que debió fluir durante el tiempo bloqueado, que es el que tenemos en la imagen de abajo, que como podemos ver está el flujo y luego existe como una constante en la que pues no fluye para arriba, y ya y ahí es donde existe el bloqueo, pero ya cuando se cierra el bloqueo, se abre más bien, bueno, cuando fluye la sangre es demasiado alta y es donde existe la curva. Por ejemplo, si fluyen 2 mililitros por segundo y se bloquea por un minuto, el total del flujo liberado es de 120 mililitros. En cuanto a la hiperemia activa, ocurre cuando aumenta la tasa metabólica tisular. Por ejemplo, al hacer ejercicio o bien al activar el cerebro, o sea, cuando pensamos, es decir, este aumenta de sangre cuando es necesario. Por ejemplo, cuando pensamos, la sangre llega más, pues en mayor cantidad al cerebro, como es lo que estamos viendo en la imagen de arriba. Existe el flujo y suponiendo que esta gráfica es del cerebro y estamos pensando, pues ya existe pues una elevación de sangre en esa parte. Siguiente, por favor. El largo plazo habla sobre los cambios controlados lentos en un periodo de días, semanas o incluso meses. Estos proporcionan un mejor control de flujo pues en proporción a las necesidades de los tejidos. Pues aquí podemos ver que los factores del crecimiento vascular son los factores de crecimiento endotelial vascular, los factores de crecimiento de los fibroblastos, los factores de crecimiento derivados de plaquetas y la angiogenia. En cuanto a la angiogenia, se le conoce angiogenia como al cambiar de la cantidad de vascularización de los tejidos, pues cuando aumenta el metabolismo en un periodo prolongado. Siguiente, por favor. La deficiencia de oxígeno tisular o de nutrientes provoca la formación de los factores de crecimiento vascular. A estos se les conoce como factores angiogénicos. La regulación del flujo a largo plazo está determinada por el nivel máximo de flujo necesario y no por la necesidad media. Es decir, si tenemos un globo y lo queremos llenar de agua, obviamente la angiogenia lo que hace es que no lo va a llenar a un grado en el que se mantenga estable, sino que lo va a llenar a su máxima capacidad sin que se reviente, e incluso a veces sí existe que se reviente uno que otro vaso, pero muy delgado.
En casos que se llegue a bloquear la circulación, los vasos crean salidas. Esto pues se refiere a la revascularización en el tejido. A este proceso se lleva a cabo en meses o en semanas y es como lo que tenemos en la imagen. Por ejemplo, estas imágenes azules pues viene siendo un tipo de cáncer. Entonces, para que se pueda irrigar, que pues se supone no debería de irrigarse, pero bueno, para que se pueda irrigar, lo que hacen los vasos es que producen la angiogenia y esta angiogenia produce vasos extra para que pueda irrigarse completamente todo y pueda llegar a partes que las células cancerosas no dejan que se alcancen. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar del control humoral de la circulación. Cuando hablamos del control humoral de la circulación, nos referimos al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo. Estos pueden ser hormonas y factores producidos localmente. Estas sustancias, algunas de ellas, se forman en glándulas especiales y de aquí se transportan en la sangre hacia todo el organismo. Algunas otras se forman en zonas específicas del tejido afectado y provocan efectos circulatorios locales. Ahora voy a hablar de los factores humorales más importantes que afectan la función circulatoria. Siguiente, por favor. Primero tenemos dos divisiones, que son las sustancias vasoconstrictoras, como la primera. Cuando hablamos de sustancias vasoconstrictoras, hablamos de sustancias que producen un tipo de contracción en nuestros vasos sanguíneos, o sea que el diámetro de este se disminuye. La primera sustancia que tenemos son la noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina es una hormona vasoconstrictora que es especialmente potente, mientras que la adrenalina pues es menos potente y en algunos tejidos incluso puede llegar a provocar una vasodilatación leve. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático en el cuerpo durante el estrés o el ejercicio, las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido liberan noradrenalina. Esto excita el corazón y se contraen las venas y las arteriolas. Además de esto, los nervios simpáticos de la médula suprarrenal provocan la secreción de noradrenalina y adrenalina en la sangre. Estas hormonas circulan entonces por todo el cuerpo y provocan casi los mismos efectos en la circulación que la estimulación simpática directa. Con esto se consigue un sistema de control doble. El primero es la estimulación nerviosa directa y el segundo son los efectos indirectos de la noradrenalina o de la adrenalina en la sangre circundante. Siguiente, por favor. La segunda sustancia es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora que también es muy potente. Cabe recalcar que es tan potente que una millonésima de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano a 50 milímetros de mercurio o más. El efecto de la angiotensina 2 contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esto sucede en un tejido aislado, el flujo sanguíneo de esta zona va a disminuir mucho, aunque la importancia real de la angiotensina 2 es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo, para aumentar la resistencia periférica total y aumentar la presión arterial. O sea, es decir, que esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión arterial. Siguiente, por favor. Nuestra siguiente sustancia es la vasopresina. La vasopresina también se le conoce como la hormona antidiurética. Esta es aún más potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictora. De hecho, se le conoce como una de las sustancias constrictoras más potentes que tenemos en el cuerpo. Esta se forma en las células nerviosas del hipotálamo, pero de aquí se transforma de manera distal a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis, y de aquí se segrega la sangre. La vasopresina podría tener efectos muy importantes sobre la función circulatoria, pero esta solo se segrega en cantidades mínimas, en condiciones normales, hablando de eso. No obstante, hay estudios que hablan que se ha demostrado que la concentración de vasopresina en sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa.
lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta un 60 de milímetros de mercurio. Bueno, la vasopresina tiene una función importante aumentando la reabsorción de agua de los túbulos renales hacia la sangre. Por lo tanto, esto ayuda a controlar el volumen del líquido corporal. De aquí viene pues el nombre de que se le conoce como hormona antidiurética. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las sustancias vasodilatadoras, que es la segunda división. Con vasodilatadoras nos referimos a que dilata los vasos sanguíneos y hace que su diámetro se vuelva más grande. La primera que tenemos es la bradicinina. Hay que mencionar antes de esto que hay un grupo de sustancias que se llaman cininas que provocan una vasodilatación muy potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos. Las cininas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de alfa-2-glucobulinas del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia para tal fin es la calicreína, que se encuentra en la sangre y los líquidos tisulares de una forma inactiva. La calicreína se activa por la maceración de la sangre, por la inflamación tisular o por otros efectos químicos. Bueno, una vez formada, la bradicinina persiste durante solo unos minutos, o sea, no tiene un efecto muy prolongado. Esto es porque se inactiva con la enzima carboxipeptidasa, o también se le conoce como enzima convertidora. La enzima calicreína activada se destruye por un inhibidor de la calicreína, que también está presente en los líquidos corporales. Como tal, la bradicinina provoca una dilatación arteriolar potente y aumenta la permeabilidad capilar. Bueno, hay razones para creer que las cininas tienen un papel especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. También se parece que la bradicinina participa normalmente en la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivares y gastrointestinales. Siguiente, por favor. La siguiente es la histamina. La histamina se libera esencialmente en todos los tejidos del organismo cuando estos sufren daños o se inflaman o cuando nos surge una reacción alérgica. La mayoría de las histaminas van a derivar de los mastocitos que se encuentran en los tejidos dañados y de los basófilos en la sangre. La histamina como tal pues tiene un efecto vasodilatador muy potente, este es en las arteriolas, y puede aumentar en gran medida la porosidad capilar, permitiendo la pérdida tanto de líquidos como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. Siguiente, por favor. Control vascular por iones y otros factores químicos. Bueno, aparte de las sustancias antes ya mencionadas, hay muchos iones y otros factores químicos que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales. La mayoría de ellos tienen una función pues muy escasa en la regulación global como tal, pero pues hay algunos efectos muy específicos de cada uno. Por ejemplo, tenemos la concentración de iodo calcio. Este provoca una vasoconstricción que es consecuencia del efecto general del calcio para estimular la contracción del músculo liso. El segundo, tenemos la contracción del ion potasio. Dentro del intervalo fisiológico, provoca una vasodilatación que es consecuencia de la capacidad de los iones potasio para inhibir la contracción del músculo liso. Como siguiente, tenemos la concentración del ion magnesio. Este provoca una vasodilatación potente, porque los iones magnesio inhiben la contracción del músculo liso. El siguiente vendría siendo la concentración del ion hidrógeno. Este provoca una dilatación de las arteriolas. Por el contrario, un descenso pequeño de la concentración del ion hidrógeno provoca una constricción arteriolar. Después tenemos los aniones que tienen efectos significativos sobre los vasos sanguíneos. Estos son los iones acetato y citrato.
Estos provocan una vasodilatación pequeña. Y el último es el aumento de la concentración de dióxido de carbono, que provoca una vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además, el dióxido de carbono en la sangre tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitido a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando así una vasoconstricción generalizada en todo el organismo. Es importante mencionar que la mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo, salvo que estos alteren la tasa metabólica de los tejidos. Pues siguiente. Ya es todo. Bueno, esta fue nuestra exposición sobre fisiología cardiovascular. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias.